Bueno, en esta nueva sesión de Eduquémonos Juntos, hoy vamos a hablar o continuar hablando de lo que es la declaración de renta, los obligados a presentar declaración de renta, pero ya no solamente los obligados a presentar declaración de renta, sino también quiénes deben cancelar y por qué conceptos se deben cancelar, o pagar alguna cuantía o alguna suma en la renta. Entonces, ya hemos hablado de la declaración de renta, quiénes están obligados, el ingreso. Entonces, si yo tuve unos ingresos superiores a 65 millones de pesos, estoy obligado a hacer la presentación de la declaración de renta. Pero también, si yo tuve 150 millones de pesos en un ingreso y saqué todos los costos y deducciones, como hemos venido hablando, y me queda un margen de utilidad, yo tengo que pagar renta sobre ese margen de utilidad. Entonces, por decir, si yo tuve ventas por 150 millones de pesos y haciendo la operación me quedaron 50 millones de utilidades, yo sobre esos 50 millones de pesos tengo que pagar el porcentaje que le corresponde. Ese es en un 35, en un 33, dependiendo. Normalmente es un 33% o un 35%. Esos son los rangos en los cuales se mueve pues como el tema de quienes deben de pagar. Entonces ya nos queda claro, si yo tuve un negocio o presté servicios y tuve ingresos por 150 millones de pesos, me gasté en los costos y deducciones 100 millones de pesos, 50 de utilidades, tengo que pagar sobre esos 50 millones de pesos. Hay otra forma de que también debo pagar sobre la renta, que es por decir cuando tuve una renta, una renta ocasional. Por decir, cuando vendí un predio que estaba en un avalúo inferior y que lo vendí por un mayor valor y ese ingreso se me generó y se me ha evidenciado, yo también tengo que presentar o pagar la renta por ese valor, que significa que yo tuve una ganancia ocasional. Entonces, vamos a decir, el predio estaba evaluado en 100 millones de pesos, pero resulta que a la hora de venderlo, yo lo vendí en 150 millones de pesos. O sea, tengo que pagar renta o ganancia ocasional sobre esos 50 millones de pesos. La ganancia ocasional es una de las más costosas también. Yo tengo que pagar una renta ocasional en ese caso. Entonces ahí vemos dos formas de las cuales debo de pagarle a la DIAN. Entonces no solamente es presentar la declaración de renta, sino que también me da para liquidar. Cuando el margen de intermediación me da una utilidad neta. Cuando tengo ganancias ocasionales, entonces van dos formas. Pero también tengo que pagarle renta a la DIAN cuando tengo ingresos superiores a ciertas cuantías. Y también en el costo no me deduzco todos los gastos que tengo y presento una utilidad neta. Debo presentar y pagar sobre esa utilidad neta el porcentaje que corresponde, que para eso existen unas tablas diciendo si tengo 30 millones, 50, 80, 100, hay un porcentaje y eso va progresivamente creciendo y ya está definidamente estandarizado por la normatividad colombiana. Entonces, que nos quede claro cuándo debo pagar renta a la DIAN. No solo presentar la declaración de renta, sino pagarle renta a la DIAN. En otra ocasión también tengo que presentarle o pagarle cuando recibo una herencia. Hasta ciertas cuantías no tengo que pagarle a la DIAN, pero si hay una cuantía mayor, ahí sí le tengo que pagar a la DIAN. Entonces la gente se tiene que preguntar, ay, yo recibí una herencia de mi papá, de mi mamá, de un tío, pero no fue una cuantía menor, entonces hay unos topes por los cuales no tengo que presentar declaración de renta, pero no tengo que pagar. Pero hay unos topes más grandes en los cuales esa herencia representa un mayor valor.
ahí sí tengo que presentar la declaración de renta, pero también tengo que pagarle a la DIAN un porcentaje que también está establecido por la normatividad. Entonces, que nos quede en claro que en 4 casos tenemos que pagarle a la DIAN. Cuando mis utilidades tengan utilidad neta representativa, entonces pago por ese porcentaje. Cuando tengo ganancias ocasionales, cuando tengo me corresponde una herencia, y cuando tengo también unos ingresos superiores a un valor ya contemplado y que está definido en la norma o en las tablas que tiene definida la normatividad colombiana. Quería mostrar pues a colación este tema también, que es de gran importancia, para que nos quede claro que presentar no es pagar, pero que en ocasiones hay que pagarle a la DIAN.